Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre Jesús el libertador. Cuando tú y yo leemos a través de la Biblia, leemos cómo Dios usó a diferentes personas, desde profetas hasta pastores, contribuyentes en escribir la palabra de Dios. No nos equivoquemos, ellos la escribieron, pero Dios se las dio. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Y a través de la Biblia, a través de esos 66 diferentes libros y cartas, tenemos un libro completo que Dios nos dio. Es la palabra de Dios, con el propósito de que la humanidad pudiera leer esas cartas de amor que Dios nos dejó, y así tú y yo pudiéramos saber y entender cuál es el deseo de Dios para la humanidad, el propósito que Dios le ha dado a la humanidad. Y a través de más de 30,000 versículos que tú y yo podemos encontrar en la Biblia, solo hay un personaje estelar. No eres ni tú ni soy yo, sino que es el Señor Jesús. Él es el famoso. Sí, la palabra es escrita para el hombre, pero a través de ella tú vas a encontrar que Dios ha llamado a su Hijo unigénito, que diera su vida para que tú y yo la pudiéramos tener. Podemos decir que Jesús vino para darnos vida. Jesús vino para restaurar aquello que se había separado, se había perdido. Jesús también vino para dar libertad a los cautivos. Tú y yo podemos leer y ver a través de Génesis, después de que esa armonía con Dios y la humanidad se rompió o se perdió, Dios le da la promesa a Abraham que a través de la nación judía él iba a traer el Mesías, la persona que iba a restaurar aquello que se había perdido. Pasan muchos años, ahora la nación de Dios, el pueblo de Dios, los israelitas o los judíos. Cuando se habla del pueblo de Dios, juditas o israelitas, estamos hablando de la misma persona, de la misma nación. Ahora vemos que ellos se encuentran como esclavos a los egipcios. Y por más de 400 años ellos le están clamando a Dios y parece que Dios no escucha. Y a lo mejor tú te encuentras allí, donde tienes días, semanas, meses, años tal vez clamándole a Dios y parece que Dios no nos está escuchando. Es fácil creer cuando todo nos va como queremos. Es fácil de creer cuando tú puedes ver aquellas cosas. Es fácil de creer en Dios cuando Dios te ha dado ascensión en tu trabajo, te han aumentado el salario, cuando tus hijos han entrado a las mejores escuelas, cuando pediste por aquel nuevo hogar y Dios te lo dio, cuando le pediste a Dios por un nuevo carro y te lo entregó, cuando tu salud parece que está bien, cuando la salud de tu familia está bien. Es muy fácil de creer en Dios cuando vemos que todo nos está yendo muy bien, pero la prueba llega cuando no podemos ver señal de lo que estás creyendo o pidiendo. Cuando sigues haciendo lo correcto, pero nada cambia. Cuando tienes años en el mismo trabajo, estás esperando que te asciendan de puesto y de pronto llega alguien que solo tiene unas pocas semanas o meses en esa empresa y lo ascienden mucho más rápido que tú. Y le quieres dar un abrazo a tu patrón. O a lo mejor cuando tú has estado pidiéndole a Dios por tus hijos y parece que en vez de acercarse a las cosas de Dios se están alejando. Cuando tú estás haciendo todo lo que el médico te está recomendando que hagas o que te exige que te hagas, pero no puedes detener aquella enfermedad y tu salud sigue decayendo, o la salud de un familiar. Cuando no puedes ver lo que Dios te ha prometido, lo que Dios escribió en tu palabra para ti, empiezas tal vez a desanimarte, empiezas tal vez a perder toda esperanza. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Después de 400 años ellos están clamando a Dios y parece que Dios no los estaba escuchando. Y por esos 400 años parecía que Dios estaba pasando un tiempo de silencio, donde Dios no escuchaba el clamor de ellos. Ellos habían visto los milagros de Dios anteriormente, pero ahora Dios no se aparece. Parece que Dios se fue de vacaciones. Parece que Dios ya no está interesado en ellos. Ellos a lo mejor se sienten que Dios no los ama,
¿Por qué? ¿Por qué si es un Dios de amor? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Déjame te digo que aún en el tiempo de silencio de Dios, Dios sigue siendo un Dios activo. Solo porque no ves un cambio inmediato no significa que Dios no está trabajando. Después de 400 años, Dios levanta a Moisés para liberar de esclavitud. Tú lo lees allá en Éxodo, que es en realidad tal vez el evento más referenciado a través del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Éxodo, de ahí, de esa palabra hebrea, tú y yo tomamos la palabra español de emigrar. En inglés el Éxodo es el exit, una salida. Y cuando hablamos del libro de Éxodo, hablamos de cómo Dios le da el plan de salir de esclavitud a los israelitas. Y Él levanta a Moisés para hacerlo. Y muy interesante que tú y yo podemos ver una comparación, una metáfora entre lo que Dios estaba o hizo con Moisés y lo que Dios iba a hacer con Jesucristo cuando Él caminara en esta tierra. Cuando Faraón, tú y yo leemos que decidió de matar a los niños judíos, a los hombres, porque se estaban multiplicando mucho. Tú y yo podemos conectar eso con lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Y cuando Herodes se dio cuenta que venía otro rey, él mandó a matar a todos los niños judíos. También tú y yo podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios levanta a Moisés para librar o liberar a los judíos de esclavitud, de una esclavitud física. Y en el Nuevo Testamento tú y yo podemos ver cómo Dios levanta a Jesucristo para que pueda liberar a una humanidad de una esclavitud espiritual. En el Antiguo Testamento tú y yo vemos cómo Dios levanta a Moisés, y mientras que el pueblo de Dios iba a caminar a través del desierto, Moisés iba a ser el guía de ellos en ese desierto. Y Jesucristo viene para ser el guía tuyo y mío en este mundo. Podemos ver cómo Dios usa a Moisés para ser el líder de su pueblo, y Dios usa a Moisés para que él lleve a su gente a libertad y a una vida nueva. Tienen que cruzar el Mar Rojo, y estando del otro lado del Mar Rojo, ellos empiezan a experimentar una vida nueva. Tú y yo vemos lo mismo a través del bautismo en Jesucristo. Cuando Jesucristo pasa por el agua, Jesucristo nos está diciendo que es enterrar la vieja persona o mi vieja vida para que sea yo una persona, una vida nueva. En el Antiguo Testamento tú y yo también vemos como Dios le da a Moisés instrucciones sobre la Pascua, la primera Pascua que se celebró. En el Nuevo Testamento tú y yo vemos como Jesús es el Cordero Pascual. Es quien dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener esa vida. Y algunas observaciones que podemos hacer tú y yo de esa correlación entre Moisés y Jesús, de lo que estaba pasando en aquel entonces con el pueblo de Israel, con los judíos, y a lo mejor que te está pasando a ti en tu vida. Y creo yo que va a haber unas cosas que tú dices, Darío, eso es relevante para mí el día de hoy. Aunque pasó hace miles de años, yo me identifico con eso. Y es mi deseo que el día de hoy tú salgas animado con la palabra de Dios. Amén. Observación. Una de ellas que podemos hacer es que algunos quieren ser liberados, pero no quieren dejar su estado actual. Nos gusta la comodidad, nos gusta lo familiar. Dios saca a su pueblo de Egipto, pero no les puede sacar Egipto de su mente. Y si tú y yo leemos a través del Éxodo, Dios los saca, Dios les da vida nueva. Ya no son esclavos, ya son libres, pero en su mente siguen siendo esclavos, porque seguían ellos arrastrando con el pasado. No podían ver la provisión de Dios, no podían ver que ya eran libres. Ya no tenían que reportarse a trabajar con Faraón, sino que ellos estaban ahí acompañados por Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios se movía en el día en forma de una nube, y en la noche en forma de una columna de fuego, y ellos podían ver la presencia de Dios. Dios les dio agua para beber de una roca.
Dios les dio tortas, no tortas, pero pan fresco, maná fresco todos los días. Y aún ellos se quejaban con Moisés, se quejaban con Dios, que las cosas eran mejores antes. Espero que esa persona no seas tú, que aunque seas libre, sigues con una mentalidad pasada. Ellos extrañaban el pasado. Muchas veces no queremos avanzar. ¿Por qué? Porque las cosas nuevas nos dan miedo, porque las desconocemos, pero no necesariamente quiere decir que lo nuevo es malo. Recuerdo hace muchos años, cuando trabajando en el mundo financiero, hubo un producto que la empresa, el banco donde yo trabajaba, introdujo, y a través de ese producto tú podías hacer tus transacciones en línea. Aquellas cuentas tú podías pagarlas en línea, pero yo era de la antigüita. Yo cada varios meses compraba una cajita de sobres y un paquetito de estampillas. Para aquellos que nacieron después del año 2000, estampillas son unos cuadritos que los lambes y lo pegas en un sobre y lo envías. No lo trates de meter a tu computadora, porque no lo envías a través del internet, sino que se usa un cartero. Un cartero es una persona humana que usa chores cortitos que... Pero las personas con las que trabajaban, mis colegas, me decían: oye, ya no seas tan anticuado. Tú sabes que te puedes ahorrar tiempo y ahorrar dinero si simplemente usas estos nuevos productos. Pero era nuevo para mí, yo lo desconocía, yo no confiaba, y me decían a mí: es ilógico, ¿cómo no vas a confiar en el mismo banco donde tienes tu dinero? Y sí, pero lo que estaba pasando en mí es la tecnología, y yo como que chocamos. Yo soy una persona de rancho y esas cosas como que me dan ñáñaras, pero me enseñaron. Y sabes, muchas veces Dios nos quiere llevar a lugares nuevos, pero no estamos dispuestos a caminar, porque uno es desconocido y otra, tenemos un pie adentro y un pie afuera. Queremos seguir arrastrando el pasado y nos quejamos: Dios, ¿por qué es tan difícil? Y si pudiéramos escuchar a Dios claramente, es porque tal vez nos está diciendo: es ilógico que tú llegues al otro lado de la piscina cuando todavía estás agarrado con un brazo de la otra orilla. Sí, estás moviendo y estás ejerciendo mucho movimiento, pero sigues agarrado de esta orilla, y mientras que sigas agarrado de aquí, jamás vas a llegar al otro lado. Es lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. Muchos deseaban cambio en su vida, pero sin dejar lo que siempre habían hecho. Es que siempre lo hemos hecho así en mi familia. Siempre he pagado mis cuentas de esta manera. Deseo mejor salud, Darío, pero sin dejar de comer comidas dañinas. Sabes, hace poco fui a un restaurante y cuando me levanté para pagar la cuenta, tenían una cajita ahí de unas bolitas así oscuras. Y le digo a la muchacha que está cobrando, le digo: ¿y qué es eso? ¿Verdad? Y me dice: esos son unas bolas de tamarindo que las saturamos de chile y limón. Ya se me está haciendo agua a la boca. Y yo me acuerdo que de joven, que no fue hace mucho, comer esas bolitas de tamarindo, pero si las como ahora, me dan agruras, y ahora entiendo que no sienta bien con mi estómago, ¿verdad? Muchas veces queremos mejor salud, pero no estamos dispuestos a comer mejor. Deseamos tal vez un mejor estado financiero, pero no quiero practicar el contentamiento. Deseo mejor matrimonio, pero sin cambiar mi manera de ser. Es que así yo soy. Así son los tamaulipecos. Así me enseñó mi papá. Así me enseñó a mí. Y no estamos dispuestos de cambiar. Deseo mejor relación con mis hijos, pero no tengo tiempo para pasar con ellos. Mejor platica tú con ellos. Mejor llévalos a la iglesia, que ahí les enseñen, que ahí les digan: tú sabes que la mejor influencia para tus hijos eres tú. ¿Tú quieres que ellos se acerquen a Dios? La mejor Biblia que ellos van a leer eres tú. Tal vez tus hijos no dicen mucho, pero observan. Deseo tal vez promoción en mi trabajo, pero dale más, esforzarme extra. No, mira, cuando me den el aumento, cuando me asciendan a mejor posición, entonces les voy a enseñar en realidad qué tipo de trabajador soy. Pero Dios dijo que si no somos fieles en lo poco, no nos pondrá en lo mucho. Amén.
Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. No podemos seguir viviendo en Egipto o pensando que estamos todavía en Egipto. Y aunque Dios había sacado a Israel de la esclavitud, ellos seguían pensando como esclavos. Empezaron ellos a quejarse, deseando mejor regresar. Porque tal vez a donde Dios te quiere llevar, Dios quiere podar ciertas cosas de tu vida. Pero mismo Jesucristo dijo que el buen agricultor, Él poda para que haya más fruto, buen fruto y mucho fruto. Pero no estamos dispuestos a dejar las cosas del pasado. Hace unos días, durante lo que pasó esta última semana, que se fue la luz y todo lo demás, me encontré con un poquito de extra tiempo. Y empezamos a limpiar una bodeguita que tenemos allí en casa. Y me di cuenta que yo, como los egipcios, estaba acarreando con cosas que no necesito. Tenía fierros que le pertenecían a una camioneta que ya ni tengo, pero por si da la vuelta y regresa esa camioneta conmigo. Algunos de ustedes se ríen, pero tu closet tiene pantalones que no te has puesto en muchos años y jamás te los pondrás otra vez, porque adelgazaste mucho. Por eso digo, y los pantalones están muy grandes, por eso. No malinterpreten aquí, por favor. Muchas veces nosotros cuestionamos las maneras de Dios y cuestionamos también el tiempo de Dios. Eso pasó en aquel entonces y creo que todavía sigue pasando hoy en día. Escépticos a las maneras de Dios, porque creemos saber nosotros más que Dios. Déjame te recuerdo que Dios te creó, aún antes de que tu mami y tu papi se dieran cuenta que te estaban esperando. Salmos dice que Dios ya te estaba engendrando en el vientre de tu mamá. Muchas veces somos impacientes al tiempo de Dios porque vivimos vidas de microondas. Lo queremos ya. Oiga, que no se nos caiga el internet porque parece que ya llegó el apocalipsis, ¿sí? El teléfono no funciona. Dice mi hermano que estaba platicando con un amigo de él. Mi hermano es chofer y dice que él está hablando con un amigo de él y de pronto el amigo se está quejando que la señal no está tan fuerte. Dice mi hermano, le tuve que recordar, oye, ¿de qué te quejas? Estamos cientos de millas apartados, estamos hablando a una cajita, un aparatito que está en nuestro oído y te estás quejando que no se escucha tan bien. Por favor. Gálatas 6:9, iglesia, nos dice esto: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por algo Dios nos anima a no nos cansemos a hacer el bien, porque la tendencia humana es que si no hay un cambio inmediato, es que tal vez esto no es de Dios, tal vez no es lo que debo de hacer. Tú sabes que hay agricultores que cultivan el caqui. El caqui es una fruta que cuando ellos siembran esa semilla para ese árbol, tú sabes que la tienen que trabajar por 10 años antes de ver la primer cosecha. Imagínate eso. Sembrar una semilla en la tierra. Mañana vienes, le pones un poquito de agua, llegas a la casa, tu cónyuge te dice, ¿tenemos fruta? No, todavía no. Y regresas el tercer día, el cuarto día, el primer año, el segundo año. Me imagino que hasta tus hijos te van a decir, papá, ¿qué estás haciendo? Esa es locura. No, creo yo que estos agricultores estaban practicando algo que Dios nos ha estado diciendo por siglos y siglos, que Dios tiene su manera y Dios tiene su tiempo. Y estos agricultores, ellos respetan eso y saben que si quieren cosechar fruta en 10 años, tienen que hacer el trabajo ahora, porque el trabajo que hago ahora, las decisiones que yo estoy tomando hoy, van a determinar donde yo voy a estar parado el día de mañana. Esto también creo yo que lo entendía perfectamente Caleb y José. Ellos conocían estos dos principios. Tú sabes que ellos fueron de los originales judíos que salieron de esa esclavitud de Egipto. Cientos y miles de personas salieron de Egipto, pero ellos fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos conocían que las maneras de Dios son mucho más altas que las de nosotros. Y el tiempo de Dios nunca llega tarde y tampoco llega apresurado, sino que llega al tiempo, al momento
preciso. Y a lo mejor tú no estás de acuerdo con eso porque a ti te gustarían las cosas más rápido, pero déjame te digo que Dios fue el que creó todas las cosas con su palabra. Dios está al tanto de ti y Dios te ama. Lo siento mucho si estás pasando por muchas incomodidades o por mucho dolor. En realidad lo siento muchísimo. Pero ahí es donde tú y yo nos aferramos de un Dios que tanto nos ama, que sabe todas las cosas. Él sabe tu mañana, Él sabe en 5 años, Él sabe en 10 años, Él sabe en 20 años, Él sabe toda una eternidad y Él quiere que tú pases esa eternidad con Él. Amén, iglesia. No nos cansemos de hacer bien. Caleb y José, ellos no esperaron ver un cambio físico para empezar a creer a Dios. Ellos sabían que del momento que Dios dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, ellos ya se imaginaban en aquella tierra prometida. Ellos mentalmente, espiritualmente ya estaban ahí. Al contrario, la otra gente, los otros judíos, no podían verlo. No confiaban en Dios lo suficiente para poder soltarse en sus manos. Otra cosa que te quiero decir es que la liberación no es el destino, sino que una forma de vida. Cuando venimos a los pies de Cristo pensamos que ya llegamos. Aquí en la iglesia decimos estamos a la derecha de la cruz. La cruz, los pies de la cruz es cuando nosotros nos identificamos, es cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando estamos a la derecha de la cruz, es decir, cuando hemos entrado a la familia de la fe, no quiere decir que ya llegué, ya dejo de esforzarme. No, apenas está iniciando tu carrera de la fe o tu vida de la fe con Dios. Cuando uno se casa, trabajamos muchísimo cuando somos novios para conquistar a la mujer. Le ponemos el anillo, ay, gracias Dios. Estamos planeando la boda, llega la boda, gracias Dios. Y después pasa la boda. Aquí los esposos van a entender. No dejamos de esforzarnos. No decimos, ya nos casamos, ya la conquisté, ya estamos viviendo juntos, ya no tengo que seguir echándole ganas. No. El que quería celeste, que le cueste. Tenemos que seguir trabajando y aún hasta más. No sé tú, pero yo tengo añales casado con mi esposa. No la entiendo todavía, o la entiendo un poquito, pero eso es parte de esta aventura en la que estamos, ¿no? Del matrimonio, de cada día conocernos un poco más, seguir esforzándonos. No porque ya estamos casados quiere decir que ya nos dejamos ir, porque ya como quiera ya llegamos. No, apenas acaba de iniciar nuestro viaje de la vida. Abraham y Sara, Dios les da a ellos una promesa. Y Dios le dice a Abraham, a través de ti, tú representas la nación judía. A través de ti vendrá la promesa. Vendrá el Mesías, la persona que va a restaurar lo que se había perdido. La palabra de Dios dice que Sara se rió, no creyó. Porque Sara, tenemos que entender que Sara era una mujer ya avanzada en años. Decimos madura. Pero Sara también era una mujer estéril. Jamás se había visto que una mujer en su vejez, una mujer estéril, se embarazara y pudiera tener un bebé. Pero déjame te digo, iglesia, no porque no se ha visto, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Y Dios a través de Abraham y Sara cumple su promesa. Una pregunta que te quiero hacer: ¿qué es lo que Dios te está diciendo que tu duda no te permite recibir? Romanos capítulo 4 dice esto: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, estaba ruco. Para ustedes que
se consideran maduros y a lo mejor querían tener familia, la esperanza no se ha muerto. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, es decir, él creyó. En contra de la posibilidad, en contra de lo que decían los vecinos, la familia, otra gente, él se atrevió. Él se atrevió a creer la palabra de Dios al pie de la letra. Sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido, palabra clave, convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Déjame te digo que Dios es un Dios activo. Y aún en el tiempo donde Dios ha estado tal vez callado en tu vida, no quiere decir que solo porque tú no lo puedes ver, que Él no está activo. Él está trabajando para tu bien. Pablo nos dice allá en Romanos que para los que lo aman, Dios puede usar todas las cosas para bien. Muchas veces nosotros estamos pasando una tragedia, algo difícil. No entendemos cómo Dios puede usar esto para bien. Bueno, es porque Dios no es limitado por la manera como tú piensas. Dios puede hacer cosas que aún a ti nunca se te han imaginado o que están más allá de tu alcance. Pero iglesia, por eso Él es Dios y no nosotros. Por eso hay un famoso y se llama Jesús. Por eso hay un personaje estelar en la Biblia y es Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Lo crees? Así que te animo que tú y yo hagamos lo que hizo Caleb, hizo José, hagamos lo que hizo Abraham, aún enfrentado contra estas imposibilidades. La palabra dice que él dio gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú hacemos en este tiempo de espera? Damos gloria a Dios. No porque no hay un cambio inmediato que tú puedas observar físicamente, no quiere decir que Dios no está trabajando en lo espiritual. La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien. Sabiendo que eres libre en Cristo, tú puedes empezar a vivir esa libertad el día de hoy. No tienes que esperar hasta que llegues al cielo. Lo puedes experimentar el día de hoy. Pablo dijo que he aprendido a estar contento en toda situación. He aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo crees, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.